como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo el ministro de Producción, Julio José Prado. Muy buenos días, ministro. Feliz año, éxitos en sus labores, y quisiéramos iniciar preguntándole sobre cómo se cerró el acuerdo con China, este Tratado de Libre Comercio. Buenos días. Muy buenos días, Andrea, Lautaro. Saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Pues sí, a ver, tenemos una muy buena noticia para iniciar el año, ¿no es cierto? El cierre de 2 acuerdos comerciales que se hicieron, el cierre técnico, el fin de las negociaciones, primero Costa Rica a inicios del mes de diciembre del año pasado, y finalmente ahora a inicios de este año ya podemos anunciar el cierre oficial de la negociación del tratado comercial con China. Este es un acuerdo comercial muy importante, primero por el tamaño de su economía, es decir, no hay ninguna duda que es el mercado de consumo más grande del mundo, 1.400 millones de consumidores, es gigantesco. China importa de todo y hay varios elementos aquí importantes. Primero, haber logrado una negociación en 10 meses con un país con una cultura diferente, con una economía que ha estado cerrada por el COVID durante todos estos últimos años, no es cosa menor. Y esto es una muestra, primero, de la voluntad política del presidente Lasso y el presidente Xi Jinping de llevarnos a los equipos hasta este nivel. Y segundo, la voluntad ya técnica, operativa y la estrategia de poder haber negociado bien. Yo creo que podemos llamarle uno de los acuerdos comerciales mejores balanceados que tiene hoy por hoy en el Ecuador, y ya hablaremos de cuáles son los beneficios. Eso precisamente, entendemos que uno de los beneficios es entonces que los principales productos que se exporta a China entren con 0 arancel a ese país. ¿Entrarán de manera inmediata, ministro? Correcto, Andrea. Mire, uno de los principales beneficios de un acuerdo comercial es poder exportar más productos del Ecuador a ese mercado, específicamente en China. En el caso de China, 99% de los productos que exporta el Ecuador van a poder entrar a ese mercado, eventualmente o con 0 arancel de inmediato o con un plazo de desgravación que puede llegar hasta 10 años, y todos esos productos llegarán al 0% de arancel. Es decir, no hay ningún producto que se quede excluido de la oferta que tenemos actual en China, y todos esos productos llegarán eventualmente a tener 0% de arancel. ¿Qué significa 0% de arancel? Que cuando mandamos banano, camarón, flores, muebles, por ejemplo, algunas industrias metalmecánicas que pueden enviar productos a China, quinoa, flores frescas, secas, etcétera, van a terminar entrando al mercado chino con un costo menor. Es decir, vamos a ganar competitividad en ese mercado y vamos a poder ampliar nuestras exportaciones, que de hecho este año China ya se convirtió en el principal destino de exportaciones no petroleras. Con el acuerdo comercial lo que esperamos es que China crezca muchísimo más y sobre todo diversifiquemos de esas exportaciones. Entonces el 60% de exportaciones que vamos a enviar a China, esas exportaciones, el 60% entrarán inmediato con 0 arancel, y el resto, el 40% restante, se irá desgravando durante los próximos 10 años. Ahora, económicamente hablando, el comercio que genera Ecuador y China es de 10 mil millones de dólares aproximadamente, ¿cierto? Con este TLC, ¿de cuánto estaríamos hablando que va a ser el monto, no? Sí, el comercio de ida y vuelta, exportaciones e importaciones bordea el año pasado los cerca de 10 mil millones de dólares, ¿no es cierto? En términos de exportaciones, quisiera decirle cuánto estamos exportando el año pasado. Tengo datos de enero a octubre todavía, ¿no? Falta cerrar el resto del año, pero ya exportamos cerca de 5 mil millones de dólares a China. Eso lo hace el principal socio comercial en materia, digamos, no petrolera, quitándole el petróleo. Y esto es muy importante. Vamos a poder incrementar nuestras exportaciones en un valor aproximado todavía de lo que hemos hecho en los estudios, en cerca de 1.000 millones de dólares adicionales. Es decir, hoy exportamos 5.000 y planificamos que podemos exportar al menos 1.000 millones de dólares más cuando comience a entrar en vigencia este acuerdo comercial. Ok, entonces en exportaciones digamos que es muy beneficioso, pero una duda, sobre todo de los pequeños productores, la pequeña y mediana empresa, es que si bien es cierto, Ecuador manda sus productos, pero también hay riesgo de que China nos invada con sus productos, y sabemos que tienen unas grandes fábricas y generan bastantes exportaciones del lado de ellos. ¿Esto se lo va a regular o hay algún peligro, sí, para los pequeños empresarios acá? Vamos con eso. Entonces, primero, del lado de exportaciones, que quede muy claro para la ciudadanía, grandes beneficios, acceso a mercado del 99% de nuestra oferta exportable, y mi recomendación para todos quienes nos escuchan, todos aquellos productores, artesanos que están pensando en producir y comenzar a exportar, incluso a otros mercados, comiencen a fijarse en China, porque es un mercado gigantesco y se van a abrir oportunidades muy interesantes. Antes de pasar a la otra pregunta, al tema de importaciones, que
importante, las sí. importaciones. Quisiera preguntarle si esto cero arancel solo es para los productos que ya exportábamos o también se podrían incluir más productos. No, mire, de toda la oferta exportable del Ecuador, todos los productos que están contenidos dentro de la oferta exportable, todos ellos van a terminar teniendo un arancel de 0%. Tanto lo que exportamos hoy por hoy, que es, por ejemplo, banano, camarón, productos incluso de la minería, productos de frutas y demás, los tradicionales ya se envían a China. Hoy por hoy, el 70% de las exportaciones que manda el Ecuador a China son de camarón. Y este es uno de los objetivos de este acuerdo comercial, hacer que no solo sea el camarón el que triunfa en China, sino que sean muchos otros productos. Pero, por ejemplo, hablando del camarón, el camarón paga 5% de arancel para ingresar a China. Y le vamos a bajar a 0, ¿no es cierto?, a lo largo de un periodo de tiempo. Otros productos pagan 10, 15, hasta 18% para ingresar al mercado de China y van a bajar. Productos que todavía no se envían fuertemente a China, por ejemplo, productos como la quinoa o como el aguacate, porque tienen barreras arancelarias muy altas y esas también van a ir bajando a 0. Es decir, frutas en conservas y demás van a tener acceso. ¿Qué pasa con el atún, ministro? ¿También está dentro del acuerdo? A ver, el atún es uno de esos productos que no está contenido en el acuerdo comercial, no por un tema de China, sino por un pedido de nuestro sector productivo. El sector atunero nos ha pedido que sea uno de los productos que estén excluidos de ese acuerdo comercial, porque ellos lo veían como una potencial amenaza, que si es que nosotros pedíamos acceso al mercado con 0% de arancel, China también haga lo mismo y entonces podríamos tener un desbalance en el sector productivo. Así que todo este acuerdo comercial, y eso es muy importante, Andrea, ha sido trabajado con los sectores productivos, con los gremios del país, los más grandes, pequeños y medianos, para que tengamos un balance adecuado entre acceso a la oferta exportable y también el lado defensivo, que es el tema que vamos a comentar de las exportaciones. Y solo para culminar el tema de exportaciones, ¿hay alguna cláusula que impida que este mismo acuerdo para que China obtenga los mismos productos de parte de otros países, pues no sea similar al que está ahora mismo con Ecuador? No tenemos una cláusula específica sobre este tema en el acuerdo comercial. Es un acuerdo que busca ampliar la competencia, digamos, de los productos ecuatorianos en China, y China puede, a su vez, también como en otros casos, negociar con otros países para poder avanzar, ¿no es cierto?, en cómo considere en sus relaciones bilaterales, ¿no? Quizás para ir al tema de importaciones, yo quiero ser muy claro sobre esto, ¿no es cierto?, para todos los artesanos, industriales, manufactureros del país que nos escuchan, en el sector de calzado, de textiles, de metalmecánica, en el sector maderero, de muebles y demás, todos estos sectores que acabo de explicar están excluidos del acuerdo comercial. 800 productos del sector textil, del sector manufacturero, del sector calzado, del sector cerámico, es decir, de toda la industria manufacturera de la sierra, por ejemplo, han sido excluidos del acuerdo comercial. ¿Qué significa esto? Que no va a haber una reducción arancelaria ni ahora ni en el futuro. Y en el resto de casos en los cuales no se ha podido excluir algunos otros productos que son sensibles, les hemos dado un plazo de desgravación que llega incluso hasta los 20 años, que es mucho más grande que lo que tenemos con otros acuerdos comerciales. ¿Por qué se da esto, Lautaro? Porque sabemos que es cierto que al ser una economía tan grande, con costos tan bajos, China, hay ciertos productos con los cuales es muy difícil competir. Y por eso, atentos a la sensibilidad de esos sectores, hemos decidido o excluirlos de la negociación o básicamente darles un periodo de desgravación hasta 20 años. Entonces, no hay riesgo para el sector, digamos, productivo ecuatoriano, más bien hay un gran beneficio. Le digo cuál. El gran beneficio es que al traer importaciones de China más baratas, vamos a traer máquinas más baratas, repuestos más baratos, insumos y bienes de capital, con arancel 0 de inmediato desde que ingrese el acuerdo comercial. Ahora, en este acuerdo también se habla mucho del control aduanero, y usted mencionaba en estos días que si hay algún producto que pueda afectar la balanza comercial, se van a implementar medidas de antidumping. Para que esto entienda la ciudadanía, ¿qué significa exactamente, ministro? Esto es muy importante, porque una de las críticas potenciales a un acuerdo comercial con un mercado tan fuerte como la China era que íbamos a tener una inundación, ¿no es cierto?, de productos chinos, y a veces la gente dice, y productos de mala calidad, lo cual no es cierto, porque evidentemente en un país tan grande hay productos muy buenos y hay productos que son de calidad deficitaria, como en todos los países, ¿no? Y lo que nosotros nos reservamos del derecho en el acuerdo comercial por escrito y tácitamente es que si es que hay productos, por ejemplo, que no cumplen con la calidad, con las normas de sanidad, con las normas de salud, con las normas INEN, pues podemos bloquear el ingreso de ese producto, no por el lado del acuerdo comercial, sino por normas técnicas nuestras, del INEN y demás. Eso se mantiene y se va a preservar. Con respecto al tema que tú mencionas, es un tema muy importante. ¿Qué significa el tema de dumping? Significa que si es que, por ejemplo, nos damos cuenta que
China está subsidiando a su industria para hacer que haya costos menores, digamos, de lo que realmente se reporta, o hay una subfacturación o una subvaloración en aduana de China o de otros países, nos reservamos el derecho de poder nosotros poner unas salvaguardas. ¿Qué significa la salvaguarda? Frenarle a la importación o volver incluso a introducir un arancel si es que vemos que hay un perjuicio a una industria específica por una competencia desleal, podemos decirlo. Eso se preserva en este acuerdo. Entonces, ¿cuál es la clave de un acuerdo comercial con China? Que todo lo que hoy por hoy se hace de manera más informal, el comercio entre los países, ¿no es cierto?, existe, es fuerte, pero se hace de manera más informal, lo formalicemos a través de un tratado de libre comercio como el que estamos negociando. Y a escala regional, que el Ecuador tenga un tratado de libre comercio con China también nos posiciona mejor que nuestros vecinos inmediatos. Absolutamente. Mire, hoy por hoy el Ecuador se convierte en el cuarto país de América en tener un tratado de libre comercio con China. Detrás de Chile, que ya lo hizo hace más de 2 décadas, después le siguen Perú y le sigue Costa Rica. Hoy nosotros somos el cuarto país. Esto nos posiciona, por ejemplo, frente a una competencia muy fuerte que tenemos de Colombia para poder exportar más y mejor, y el resto de países del mundo que se siguen. Y lo que comienza a suceder aquí, Lautaro, es que como estamos con una visión de poder ampliar mercados, de cerrar ya acuerdos comerciales, no solo iniciarlos, sino cerrarlos, ahora comienza a suceder lo que llamamos cadencia, es decir, comenzamos a avanzar cada vez más rápido y mejor con los acuerdos comerciales, y por eso en ruta para este año tenemos varios también, como por ejemplo, dentro de los próximos meses ya cerrar la negociación con Corea del Sur, iniciar negociaciones con Canadá, con Panamá, con República Dominicana y otros países que tenemos. Estaba pendiente en ese sentido, ministro, que en Brasil pudieran conversar también con el presidente de México. ¿En qué ha quedado también este acuerdo comercial que estaba pendiente con ese país? Mire, el acuerdo comercial con México es un acuerdo que llega negociándose más de 5 años, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos el gobierno lo llevamos de un nivel de avance de cerca del 40-45% al 99%. ¿Qué faltaba ahí? Banano y camarón, eso lo hemos dicho siempre. Y nosotros no podemos cerrar un acuerdo comercial sin tener acceso al mercado para nuestros 2 principales productos de exportación. Eso no se puede hacer. ¿Esto afecta la entrada a la Alianza del Pacífico? Por supuesto, para nosotros poder entrar a la Alianza del Pacífico requerimos tener un acuerdo con todos los socios. Ya lo tenemos con Chile, lo tenemos con Perú y con Colombia, nos faltaría con México. Ahora, nosotros, claro, para poder hacer un acuerdo comercial y cerrarlo, necesitamos la voluntad de las 2 partes. Ecuador tiene la voluntad de encontrar un mecanismo para que banano y camarón ingresen al mercado sin poner una sensibilidad exacerbada para los productores mexicanos, por cuotas, por ejemplo, por estacionalidad, podemos buscar un mecanismo, pero mientras la respuesta de México sea que esos productos tienen que estar excluidos, pues lo que nosotros haremos es ponerlo en stand-by y seguiremos avanzando con los otros acuerdos comerciales que también son muy importantes que los podamos cerrar. ¿Es voluntad política de México el no querer negociar en este caso? En este caso hay la voluntad política, pero sí es cierto que hay una sensibilidad específica en el tema de camarón y banano, y como todo el resto ya está negociado y está cerrado, cuando encontremos esa voluntad política y productiva en el lado de México, pues nosotros podremos avanzar con ese acuerdo comercial. Este año no habría, entonces, es muy poco probable. Bueno, este año queda abierta la negociación, ¿no es cierto? No se cierran las negociaciones, las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales son excelentes con México, pero el Ecuador tiene que hacer lo que tiene que hacer. Seguiremos avanzando con otros acuerdos comerciales, cerrando los que están pendientes y abriendo nuevos, que es lo que corresponde. 7:38 nos queda corto el tiempo para hablar incluso de todo lo que vendrá para este nuevo año. Nuevamente, muchos éxitos, ministro, en su labor. Muchísimas gracias.